Me da mucho gusto dar inicio a esta mesa en la que se presentarán dos espléndidos textos y voy a dividir las presentaciones en dos bloques y aunque ninguna de las personalidades que me acompañan en esta mesa requiere presentación, al inicio de cada bloque voy a presentar a los dos que les corresponda. Entonces, sin más, voy a leer la presentación del doctor Cosío y después de la maestra Zavala, para, con mucho gusto, después cederles el uso de la voz hasta por 10 minutos. El doctor José Ramón Cosío es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y maestro de Derecho por la UNAM y doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación en 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes en 2009 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pajes Yergo en 2010 y en 2017. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias y el Colegio Nacional. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, AC. Presentaré también a la maestra Claudia Zavala. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De febrero de 94 a noviembre de 96 trabajó en la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral. De febrero a diciembre de 2006 se desempeñó como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2008 a 2010 fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Posteriormente fue consejera electoral, en cuyo cargo le correspondió presidir la Comisión Provisional encargada de vigilar la oportuna formación de los consejos distritales, la Comisión de Normatividad y Transparencia, así como la Comisión de Participación Ciudadana. Además, integró las comisiones de fiscalización, asociaciones políticas y la comisión instructora encargada de sustanciar los procedimientos sancionatorios por presuntas irregularidades de los consejeros electorales distritales para el proceso electoral ordinario 2011 y 2012. En la parte académica ha impartido diversos cursos, talleres, ponencias y ha participado como docente en seminarios y diplomados. Asimismo, ha participado en distintos foros y eventos académicos presentando ideas, propuestas y ensayos sobre didáctica del derecho, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, procedimiento administrativo sancionador, ciudadanía, igualdad de género y democracia. Le cedo el uso de la palabra, por favor, al doctor Cosío. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, qué gusto que estamos en la FIL y estamos presencialmente en la FIL. Agradezco al Instituto Nacional Electoral, a querido Lorenzo Córdoba, la maestra Claudia, a mi querido compañero también del Colegio Nacional, Antonio Lascano, y a usted, maestra Suara, por la invitación, y qué gusto estar también con la ministra Piña, con los distinguidos profesores de aquí de la Universidad de Guadalajara, siempre tan amables. No voy a repetir lo que se puso en este pequeño libro como una transcripción a una charla, pero sí creo que hay un ángulo del libro que tal vez debí haber desarrollado más. Y es, ¿qué hace el Poder Judicial en condiciones o frente a la democracia o para la democracia? Me parece que la condición más fácil es, bueno, el Poder Judicial garantiza el conjunto de mecanismos institucionales y también de protección a las personas para poder desarrollar democracia. Al Poder Judicial no solo le corresponde verificar que las elecciones se realizan bien, sino también, desde luego, garantizar los derechos de asociación, reunión, expresión, tránsito, es decir, todos aquellos que, desde luego, son constitutivos de una democracia sustantiva. Pero una vez que se ha producido la elección, una vez que las personas han podido participar, creo que la acción del Poder Judicial es extraordinariamente importante. ¿Por qué motivo? Por simple y sencillamente porque introduce la racionalidad jurídica de todo el modelo democrático. Si la democracia comenzara a actuar pensando en sí misma, en una condición que llaman algunos sociólogos de autorreflexividad, o sea,
o de reflexividad, si quieren, hacia sí misma, pensándose solo hacia sí misma, pues muy pronto llegaríamos a una condición profundamente autoritaria. El titular del poder público, cualquiera que haya sido el mecanismo de su elección, pensaría que por estar electo tiene la capacidad, la posibilidad de verse a sí mismo, de ver a sus votantes y desde ahí tratar de comprender cuáles son los mandatos que esos votantes les está dando. Sin embargo, la función del Poder Judicial es precisamente la de corregir y la de mantener todas esas posibilidades dentro de cauces normativos. ¿Por qué? Porque las personas van a ir a los tribunales para que los tribunales racionalicen los conflictos sociales y dicten sentencias, que con esas sentencias se vaya reordenando todo este proceso democrático, ya no como simple emanación de las urnas, sino como ejercicio, como actividad que se está formalizando en normas jurídicas. Y esta me parece que es una de las condiciones esenciales del constitucionalismo, de la Constitución y de la democracia de nuestro tiempo. Creo entonces que cuando se presentan los actos de autoridad, no estoy diciendo actos autoritarios, simplemente los actos de autoridad, se generan respecto de ellos disputas, las personas están en posibilidad de demandar, porque eso es lo correcto en cualquier orden jurídico, el que no esté de acuerdo con un acto de autoridad, pues para eso tiene los medios de defensa procesales, irá a un tribunal y el tribunal determinará a quién le asiste la razón de acuerdo con el propio orden jurídico y no de acuerdo con las condiciones temporales de ejercicio del poder público. Entonces, me parece que al final del día la función del Poder Judicial es una función constitutiva de la democracia, porque de otra forma la democracia no se podría construir a sí misma, dado que está en una condición de competencia natural entre distintos sujetos o entre distintos grupos, distintas facciones de una sociedad que quieren alcanzar el poder público, y adicionalmente, una vez que se ha alcanzado ese poder público, los integrantes de esos poderes judiciales tienen que administrar los conflictos que se vayan presentando para mantenerlos todos ellos en una racionalidad. Ese tema que esta charla que me invitaron muy amablemente, querido amigo Lorenzo Córdoba, un amigo ya de muchos años, era la idea, pero sí me parece que debía haber complementado no solo, insisto, esta función constitutiva de la democracia en el momento de la elección, sino la función central de administración de la democracia en su momento. Piensen ustedes, si no existieran los poderes judiciales, o no tuvieran los poderes judiciales la legitimidad, o no tuvieran sus decisiones el alcance que tienen, por ejemplo, en el caso del juicio de amparo, para no ir más lejos, ¿qué conduciría esta situación? ¿Dónde estaríamos en esa situación? Estaríamos en una situación francamente muy compleja para todos nosotros, porque una democracia, insisto, que se mira a sí misma, supondría que al mirarse a sí misma puede hacer todo aquello que está mirando respecto de sí misma. Y esto acabaría siendo un ciclo simplemente vicioso en donde todos nosotros la pasaríamos, me parece, en el mediano plazo muy mal, porque tendríamos una pérdida completa de nuestros derechos, de nuestras posibilidades de actuación social. Por eso creo que es tan importante en estos momentos recuperar la dimensión no solo formal, no solo procedimental, no solo orgánica de los poderes judiciales, que es extraordinariamente importante como elemento constitutivo, sino también la función de la democracia como órgano que permite la constitución de todo ese sistema y que lo controla en su ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cosío. Le daré el uso de la palabra a la maestra Claudia Zavala para que comente esta obra. Gracias, consejera. Muchísimas gracias, Ceci. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Un gusto saludarlos y un placer estar con esta mesa, de verdad muy significativo, estar con el presidente y estar con nuestros invitados que han hecho el favor de situar muchas cosas desde su expertise, desde la doctrina, que tienen y cobran un sentido hoy en nuestra realidad palpable, en nuestra sociedad. Justo creo que lo que comenta el doctor José Ramón Cosío es muy importante hoy en nuestra realidad nacional.
es la función de los poderes judiciales, así lo abarca él con una visión amplia, pero me quiero referir al Poder Judicial en la cúspide, en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, frente a este tema tan importante que es garante de la arquitectura institucional. Y como garante de la arquitectura institucional en nuestra democracia, es fundamental el papel que tiene, porque no solo se va por el lado de estos derechos humanos, la protección, la garantía de los derechos humanos, sino también la conservación del modelo que corresponde al consenso social que nos dimos en la Constitución, que últimamente, y también estos datos nos los daba el doctor Cosío y los encontramos aquí, si no mal recuerdo, en la parte de preguntas y respuestas, es cuando él nos dice, la función de la Corte, del Poder Judicial en esta dimensión de garante de la arquitectura institucional es muy relevante cuando estamos viendo el control de poderes, los conflictos de poderes, las tensiones de poderes que se dan entre los legislativos, entre el ejecutivo, y seguimos a media luz, no hay problema, nosotros nos vamos acomodando aquí porque nos estamos escuchando, pero esta función tan relevante que hoy cobra significado en nuestra realidad frente a la garantía de los derechos humanos y la garantía de esta arquitectura institucional pensada justamente como límite, como control de lo que humanamente el poder nos puede generar a todas las personas cuando no tenemos un referente que nos ponga en la pared lo que hemos estado luchando y lo que se ha conquistado en las democracias para tener este control de poderes y estos límites a lo que humanamente, y yo creo que la historia queda documentada así, que siempre vamos, el poder es tan seductor que siempre nos hace ver como que todo va bien, pero cuando nosotros estamos en el exceso, están nuestros órganos de respaldo. Y hoy por hoy, en nuestra sociedad, se ve muy claro ese poder de control del Poder Judicial desde dos vertientes, y voy a poner dos cosas muy claras, nada más para concluir mi participación y dar paso a los demás. Uno que tiene que ver desde el Poder Judicial, por ejemplo, en la Sala Superior, en el Tribunal Electoral, cuando se ha ordenado a los poderes legislativos, cumple con lo que tienes que hacer, porque eso implica que tengamos y que continúe nuestro modelo constitucional. Se le ha ordenado desde el judicial al legislativo. Y no se diga en la Suprema Corte, ministra, el gran trabajo en este reforzamiento de la arquitectura institucional, porque tiene que ver con la forma de ver el modelo desde diferentes ángulos, órganos autónomos, poderes locales, congresos locales, gobiernos federales. Y esa hoy por hoy es una función relevantísima porque es cúspide en la Suprema Corte y es donde va a descansar nuestro modelo, nuestra arquitectura, que no la inventamos hoy, sino que la construimos desde hace más de 100 años. Hemos estado luchando por ellos y si lo vemos con el enfoque electoral, más de 40 años. De ahí la relevancia de los poderes judiciales, de ahí la relevancia de esta plática que tuvimos, que afortunadamente quedó documentada, la democracia y su relación con el Poder Judicial. Les invito de verdad, con un café, con un té, con un whisky, con serenidad, como ustedes lo quieran leer, cada frase cobra un sentido. Muchísimas gracias y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, consejera. Gracias a ambos por la presentación y los comentarios de la democracia y su relación con el Poder Judicial. Y ahora daremos lugar al segundo bloque para presentar la obra Ciencia y Democracia Quo Vadis México. Y lo presentará, por supuesto, el autor, el doctor Lascano, y lo comentará el doctor Lorenzo Córdoba. Me permitiré hacer las presentaciones respectivas. El doctor Antonio Lascano Araujo es biólogo y doctor en ciencias, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde
Desde abril de 2002 se desempeña como profesor titular C de tiempo completo en la misma Facultad de Ciencias, donde fundó el curso optativo Origen de la Vida y dirige el Laboratorio de Origen de la Vida, anteriormente de Microbiología. También ha trabajado como profesor residente y científico visitante en Francia, en la Universidad d'Orsay de París, Instituto Pasteur de París, en España, Universidades de Alicante, Autónoma de Madrid y Valencia, en Cuba, en la Universidad de La Habana, en Italia, en la Universidad de Roma, en Suiza, en Centrum de Zúrich, Rusia, Instituto Bach de Bioquímica de Moscú, y en Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad de Houston. Entre los reconocimientos que ha obtenido el doctor Lascano están el de investigador nacional nivel 3 por parte del CONACYT y la distinción catedrático universitario por parte de la UNAM. En 1991 recibió junto con el doctor José Sarucán la primera medalla de investigación biológica Alfonso L. Herrera, otorgada por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. Durante el periodo 1997-98 formó parte del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación de Astrobiology Institute. Y por su parte, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como investigador nacional nivel 3. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. El más reciente de sus libros es La democracia no se construyó en un día, en coautoría con Ernesto Núñez. En 2010 la UNAM lo reconoció con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. El 15 de diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma político-electoral de 2014. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo nombró consejero presidente del INE, rindiendo protesta el 4 de abril de 2014. Voy a darle entonces el uso de la palabra al autor de la obra, el doctor Antonio Lascano. Por favor, doctor. Con su permiso. Sí, Sí. Muy buenas tardes. Reitero lo que acaba de decir mi amigo y colega, el doctor José Ramón Cosío. Es un placer, es un honor estar con todos ustedes aquí el día de hoy. Tengo que agradecer la generosidad del INE al publicar la transcripción de una charla que di, transcripción que no hubiera sido posible sin el apoyo de la maestra Maribel Hernández, que hizo una labor extraordinariamente acuciosa, cuidadosa. Y quisiera yo comenzar ya propiamente mi intervención diciendo que el 28 de noviembre de 1660, hace exactamente 361 años, se fundó la Royal Society en Inglaterra. La Royal Society es la primer organización científica propiamente nacional, adquirió un prestigio internacional con una rapidez extraordinaria y el lema de la Royal Society es Nullius in verba. Como aquí hay muchos abogados que si no saben latín, cuando menos llevan los cursos de derecho romano, saben muy bien que eso quiere decir nadie tiene la última palabra. Y eso es muy importante subrayarlo, porque en el momento en que se inaugura la Royal Society con gigantes intelectuales absolutamente deslumbrantes, que no alcanzamos a medir con los estándares cotidianos, lo que uno descubre de inmediato era la discusión no necesariamente respetuosa, pero sí muy intensa, muy clara entre todos sus miembros. Cuando se funda la Royal Society, apenas habían pasado unas décadas después de que Shakespeare había escrito Macbeth, y como esta es la feria del libro, creo que se puede abundar un poco en el sentido de la obra que todos ustedes conocen. Aparecen brujas, aparecen espíritus, aparecen oráculos, aparecen una serie de predicciones del futuro y imaginaciones totalmente inventadas sobre el pasado. Esta obra, lo sabemos muy bien, Shakespeare la escribe porque el rey en ese momento de Inglaterra era Jaime I, Jaime Estuardo, rey de Escocia y de Inglaterra, o Jacobo I, que estaba absolutamente convencido de la existencia de las brujas, organizaba de cuando en cuando quemas de brujas y escribió todo un tratado sobre la magia. Y entonces se dan ustedes cuenta lo que representa la Royal Society, una ruptura social, intelectual brutal contra una atmósfera totalmente mística, lejos de los estándares científicos que se estaba dando. La ciencia no es democrática. Uno no puede votar. Si el COVID-19 lo
causa el SARS-CoV-2. Uno no puede votar si los meteoritos caen del cielo o no. Uno no puede votar si hay deriva continental. Lo que la ciencia exige en todas sus disciplinas, y más correctamente debería yo hablar de las ciencias, es una actitud crítica deliberativa que siempre va a buscar un consenso móvil, que siempre va a buscar un consenso que es extraordinariamente activo en el tiempo. Y ahí uno ve rápidamente el valor tan extraordinario que significó la Royal Society, porque uno creó la evaluación de pares, evaluación de teorías, evaluación de ideas, evaluación de propuestas, evaluación de los currículum de los investigadores, de las científicas, y la evaluación de pares significa históricamente la ruptura contra los poderes religiosos y los poderes políticos. Cuando esta evaluación de pares se ve interrumpida en un régimen autoritario o que no entiende la independencia de la capacidad crítica del pensamiento social, humanístico, científico, tenemos tragedias como lo hemos visto históricamente en la Unión Soviética con el caso de Lysenko, como lo vimos cuando se destruyeron instituciones científicas en la República Popular China y se mandó a los investigadores a aprender a cultivar arroz en lugar de desarrollar técnicas de biología molecular, o cuando vemos las tentaciones para votar por la herencia de caracteres adquirida, el amarquismo, que de repente apareció en los libros de texto de biología cubana hace algunos años. En pocas palabras, en el momento en que uno tiene esta intromisión o esta imposición de los poderes políticos, de los poderes fácticos sobre los aparatos científicos, uno tiene los actos de represión que se atestiguaron durante el macartismo, uno tiene los actos de pérdida de libertad intelectual que se vieron en la Unión Soviética. ¿Por qué menciono esto? Bueno, yo no tengo la capacidad para hacer este proceso de abstracción que me fascinó del doctor José Ramón Cosío cuando estaba describiendo el contexto, las ideas básicas de su volumen, pero me quiero referir sí a la situación concreta en México. Yo creo que en este momento estamos atestiguando una situación de enorme fragilidad y de enorme peligrosidad cuando vemos que el CONACYT y otras autoridades sucedáneas están debilitando enormemente la evaluación de pares y están llevando a una concentración de poder excesiva, me parece, en la dirección general del CONACYT. Vemos cuando empieza a predominar un ambiente semimístico, cuando se sacan imágenes religiosas con invocaciones para detener una pandemia, cuando se habla, como apareció el día de ayer, la nueva convocatoria del CONACYT, en donde se habla de los paradigmas que recuperen el conocimiento tradicional de los pueblos originarios, que si lo analizamos en detalle, es una verborrea pura que no está siendo capaz de distinguir entre el valor empírico, que tiene un significado histórico, práctico, extraordinario, y el valor teórico que representan las distintas disciplinas científicas. Yo creo que la situación que estamos viviendo lamentablemente puede llevar a un retraso y a una pérdida no solo de instituciones y tradiciones científicas relativamente recientes, porque el aparato científico mexicano actual tiene no más de 60 años, sino que también está causando un daño pavoroso cuando está buscando polarizar a la gente más joven de la comunidad científica en contra de los maestros, las investigadoras, las instituciones, porque ciertamente el aparato científico tiene errores que podemos corregir, los podemos corregir con un espíritu crítico, pero no con presiones externas que hagan que se desbarate lo que en el fondo es muy frágil, como históricamente se ha demostrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lascano. Y para comentar la obra, por favor, doctor Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Cecilia. Yo me voy a permitir una licencia que no pretende
la presentación de un par de textos publicados por el INE y en mi calidad de presidente del Consejo General del INE, ser ni un acto de autoridad ni un acto autoritario, menos teniendo en esta sala a dos distinguidísimos juristas, el exministro José Ramón Cosío y la ministra Piña, antes de que me llamen al orden, en un ejercicio de control del poder. Quiero explicar cuáles son las razones de esta laxitud. No me voy a centrar solo en comentar, en hacer unas reflexiones a propósito de la conferencia de mi querido, admirado y el líder científico e intelectual Antonio Lascano, sino también quiero hacer alguna reflexión a propósito de lo que mi querido y admirado también José Ramón Cosío plasmó en su conferencia magistral y en esta publicación. Primero, una reflexión general. Esta colección de conferencias magistrales, de las cuales estos dos textos son dos de las más recientes publicaciones, desde hace ya varios años son parte de una apuesta del Instituto Nacional Electoral como parte de las acciones de promoción de la cultura política y de la educación cívica. Las conferencias magistrales del INE nos han permitido convocar a decenas de especialistas en muy diversas ramas del pensamiento y de la ciencia, personas notables, que nos han aportado ideas y reflexiones muy importantes, no solo sobre política, sobre el derecho, sino sobre múltiples disciplinas. En particular, en el último año y medio, el ejercicio de las conferencias estacionales nos ha permitido mantener vigente una reflexión colectiva sobre este inédito episodio histórico que estamos todavía viviendo como humanidad a raíz de la pandemia de COVID-19 y los efectos que las medidas sanitarias y el confinamiento han tenido sobre nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida jurídica, en general sobre nuestra convivencia democrática. El día de hoy presentamos, decía, dos de los últimos ejemplares de esta ya vasta colección, el texto Ciencia y Democracia, Quo Vadis México, que impartió el doctor Antonio Lascano, y La democracia y su relación con el Poder Judicial, que impartió y sigue glosando y enriqueciendo nuestro querido José Ramón Cosío. Más allá de la obvia y muy necesaria recomendación para que lean ambas conferencias, con un whisky, con un café, con un té, de preferencia de tila, si van a pensar en las implicaciones que hoy tiene, y paciencia, no por los textos que son enriquecedores, sino por el contexto sobre el que los textos bordan. Quisiera aprovechar la ocasión para compartir algunas reflexiones que considero pertinentes en los tiempos que corren a propósito de estas dos obras. Por un lado, me importa destacar que la democracia mexicana puede ser vista desde una perspectiva científica como un proceso evolutivo. Y en esto sí debo decirlo, antes de que me acusen de plagio, aunque parece que los plagios hoy pueden redituar bastante en términos de la evaluación científica, que no lo es, ¿no? Por cierto. Pero no agarraron el chiste, entonces mejor así, ¿no? La idea de la evolución de nuestra democracia fue, y así lo he dicho públicamente, un homenaje y un reconocimiento a las aportaciones de Toño Lascano en el ámbito de la biología y de la evolución. Insisto, la democracia mexicana, si se quiere entender adecuadamente, debe ser vista como un proceso evolutivo, una construcción institucional y normativa que no surgió por generación espontánea, sino como una obra colectiva de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que algunos propagandistas buscan dogmáticamente opacar. Frente a una visión creacionista y dogmática de la democracia que pretende sostener que ésta surgió en una sola jornada electoral o fue posible gracias a la lucha de un solo líder o de una sola fuerza política, es importante reivindicar la característica evolutiva de nuestra transición. Una postura científica como la que nos aporta el doctor Lascano permite analizar de manera más exacta la historia política mexicana como un proceso gradual que se fue gestando desde las últimas décadas del siglo XX y que se ha venido consolidando durante el siglo XXI.
una visión evolucionista y no creacionista de nuestra democracia, permite asimismo concebir esta como un sistema de pesos y contrapesos, un diseño constitucional de división de poderes que, como bien nos recuerda José Ramón, otorga a cada poder facultades y márgenes de acción, pero con límites que le otorgan a cada uno y al propio sistema sus condiciones de posibilidad. El entramado institucional y legal que permite la autocontención del poder ejecutivo, la garantía, y de los otros poderes cuando la autocontención no ocurre, ¿no?, la garantía de la división de poderes y el respeto al orden jurídico de la democracia son posibles gracias a ese proceso evolutivo en el que leyes e instituciones fueron desarrollándose hasta lograr el balance de pesos y contrapesos que hoy está vigente en nuestra Constitución. Por eso es riesgoso ignorar la historia de la que venimos o desconocer el proceso gradual al que he hecho referencia, pues una visión creacionista puede alentar tarde o temprano una idea autoritaria del poder sin contrapesos, sin controles constitucionales y sin la posibilidad de revisar la legalidad de las acciones de los gobernantes. Una visión, por cierto, que no es, y el doctor Lascano insistentemente ha subrayado el punto, que no es ajena de las concepciones oscurantistas dogmáticas y de la superchería, justamente como la gran paradoja que implicó el surgimiento de la Royal Society en tiempos de cacería de brujas. Por esto, y por muchas otras razones, es tan importante releer estas conferencias magistrales y ponerlas de parte del INE a disposición del público como una aportación al debate público. En tiempos en los que las democracias a nivel mundial están enfrentando enormes desafíos, como un inédito reto, un resurgimiento del pensamiento dogmático y una especie de oscurantismo que reniega de la evidencia basada en el conocimiento para tratar de imponer un pensamiento único o predominante, es muy importante reivindicar el papel de la ciencia, el papel del derecho, en particular del derecho constitucional, hoy tan denostado, por cierto, ¿no?, como una ciencia que estudia el ejercicio, la regulación y la limitación en consecuencia del poder, así como de la enseñanza, como factores esenciales para la formación de ciudadanas y ciudadanos atentos a la defensa de sus derechos. Esto en un contexto y haciendo frente a la superchería, al simplismo y a la simplificación predominantes, en donde la profusión del terraplanismo en el campo de la ciencia y del terraplanismo jurídico y político en el campo de las ciencias sociales, evidencian esos intentos, esas tentaciones de revoluciones culturales que se traducen en la persecución y el acoso de los centros de investigación científica y de enseñanza, así como de las instituciones de control y garantía. El INE, con la publicación de estos textos, pretende reivindicar al pensamiento crítico, al contexto que deriva del anterior y que implica propiciar la discusión informada y la defensa de la democracia constitucional como defensa también de nuestras conquistas civilizatorias. Históricamente, la democracia como la ciencia son el producto de la Ilustración y son un acto civilizatorio que permite la convivencia pacífica a partir de la razón y no a partir de dogmas ideológicos, científicos y políticos. La ciencia rechaza, por definición, las verdades absolutas y predefinidas, y en eso se emparenta con la pluralidad que nutre a la democracia. La ciencia reconoce la legitimidad de las ideas diferentes para la construcción de un saber colectivo, fomenta el ejercicio del pensamiento crítico, que al igual que la democracia, es incompatible con la unanimidad. Y la garantía de ello, como gran conquista, como gran invención de la modernidad, reside, entre otras instituciones, en el rol del Poder Judicial, como garante de la Constitución, de la ley, pero a veces se olvida, con ello, también de la democracia misma. Eso es precisamente en esta Feria del Libro y la aportación que el INE quiere hacer a este espacio de reflexión, de profusión de la cultura, entre otras con la presentación de estos textos, es decir, generar un espacio de pluralidad y libertad frente a cualquier intención de imponer una sola verdad o un pensamiento único. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. Y dado el rigor que han empleado en el tiempo, quienes han presentado y comentado las obras, tenemos unos minutos para preguntas, por lo que los invito a que si tienen alguna pregunta, por favor nos lo hagan saber para que quienes están en la mesa puedan darles respuesta. Antonio y José Ramón. A la cámara me tapa, pero creo que sí, ahí nos van a ayudar. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por las participaciones, nos edifican cada día. Mi preocupación como mexicano, y entendiendo la exposición del exministro y el científico Lascano, que hablan, que mencionan dentro de su particularidad, la experiencia vivida dentro de su particular profesional. Las entiendo y están muy claras. Y agradezco la participación de Lorenzo Córdoba, que lo enfoca de manera más global, que es lo que me preocupa a mí como ciudadano. Y ahí va mi pregunta. Estoy preocupado. ¿Qué están haciendo las instituciones, con acento para el presidente del INE, en la medida de sus posibilidades, porque al fin de cuentas son parte de nuestro pueblo, para defender eso que acaban ustedes de mencionar, el tratar de imponerse una visión única para nuestro país, que eso yo no lo veo bien, desde una tribuna, la más alta, en nuestra nación. Ustedes, como connotados científicos, juristas, ¿qué están haciendo y qué nos recomiendan hacer a nosotros como pueblo, como ciudadanía, para poder evitar caer en ese ostracismo único? ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo puedo responder solamente a una parte muy específica, y es recordar que vivimos en una democracia y que en ese sentido la ciencia es como la democracia, andando el tiempo corrige sus errores. Yo creo que nosotros tenemos que tener presente que el ejercicio del derecho del voto, de la crítica del poder, que se puede ver, por ejemplo, en los distintos sectores que forman las universidades, las asociaciones científicas, las asociaciones de la sociedad civil, son indispensables para que haya un equilibrio de fuerzas entre las imposiciones reales o no, que puedan venir de cualquier parte, por un lado. Y por otro lado, yo creo que en el momento específico que estamos viviendo, en el que personalmente creo que ha habido un manejo no solo torpe, sino que raya en la irresponsabilidad total de la pandemia, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es exigirle a los otros poderes que constituyen la nación, que son el poder legislativo y el poder judicial, que respondan a las presiones de la sociedad ante los errores, por ejemplo, que se están cometiendo cuando vemos que no hay una política respecto a la tercera vacuna, a vacunar a los niños, a ver con mayor prudencia los descubrimientos científicos, etcétera. Yo creo que lo que uno tiene que apelar son a los poderes institucionales y al derecho de voto que tenemos, que es lo legítimo en una democracia. Sí, y para complementar esto, señor, de su pregunta muy interesante, yo creo que el Poder Judicial ha estado resolviendo asuntos bien interesantes. El tema ahora, voy a referirme, siguiendo la línea del doctor Lascano, a todo lo que se ha estado resolviendo con suspensiones para otorgar insumos, para otorgar medicamentos a los niños que desafortunadamente tienen cáncer, en fin, algunas acciones de este sentido. Y sí creo que necesitamos, y usted lo plantea muy bien, una ciudadanía mucho más participativa. Hay mecanismos de defensa, hay organizaciones, aquí están gente, además de muy connotada, muy querida, la Universidad de Guadalajara, que tienen sus clínicas de interés público, que tienen sistemas de litigio. Aquí está el director del campus de aquí, de la ciudad, en fin. Yo creo que ahí sí hay que tener una acción colectiva
en este mismo sentido. Hay algo que se llama litigio estratégico, que a mí me parece muy importante. Son personas que encuentran causas comunes, estas las hacen litigio, el litigio se puede hacer sentencias y ahí encuentran algunos factores de remediación. Entonces yo creo que esta parte sí es muy interesante. Y otra que también ha resultado interesante es la combinación entre ciencia y derecho, porque en muchas ocasiones quienes están ahí, yo hablo por mí de los tiempos, no tenemos la comprensión de todo aquello que está sucediendo frente a nosotros. Es necesario que la ciencia acompañe al derecho y el derecho se acompañe a la ciencia, porque de otra forma, si no, hay visiones muy cortas en este sentido. Pero creo que por ahí habría algunos elementos de esto que usted plantea muy bien. Gracias, tenemos todavía un par de minutos. Si hubiera otra pregunta. Sí, por favor, si me apoyan, gracias. Buena tarde a todas y todos. En este proceso de interacción entre el Poder Judicial en materia de democracia que se ha venido construyendo a lo largo de los años, mi pregunta sería para el exministro Cosío, para el doctor Córdoba. ¿Cuál es el área de oportunidad? ¿Hacia dónde va este sistema de defensa y de oportunidad de combatir las resoluciones de los órganos administrativos por el Poder Judicial? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Hacia dónde se puede dirigir nuevos mecanismos, todo este sistema con nuevos mecanismos, nuevos recursos? ¿Qué opinarían al respecto? Doctor Córdoba. Muy rápido, para que cierre con broche de oro José Ramón. A ver, y combino las dos preguntas. A ver, lo que no podemos permitirnos, no me queda claro todo lo que se tiene que hacer. Creo que sé hacia dónde hay que caminar, pero lo que no podemos permitirnos es cruzarnos de brazos, ni como autoridades, ni como responsables de funciones de contrapeso y de control del poder desde el punto de vista jurídico, constitucional, ni desde el punto de vista, digámoslo así, de nuestro rol como académicos, como constructores críticos, digamos, del pensamiento y de la opinión pública, en fin, como ciudadanas y ciudadanos de a pie. O sea, la construcción de la democracia, a mí me gusta insistir en el punto, es, si la entendemos correctamente, una construcción colectiva, y en México es una historia que ejemplifica de manera muy plástica este hecho. La construcción de la democracia y todo lo que ello implicó, la apertura en la garantía en las universidades del pensamiento crítico, del disenso, la apertura en el ámbito periodístico, cuando en el pasado pues prácticamente había fuentes únicas de información, etcétera, etcétera. Todo eso fue una construcción colectiva. Claro, con algunos líderes y personajes históricos que encauzaron con grandes decisiones, digamos que se encauzaron esta ruta pacífica y democrática de transformación del ejercicio del poder. Pero detrás de todo eso hubo millones y millones de ciudadanas y ciudadanos anónimos que son autores colectivos de esta, repito, construcción conjunta. Bueno, la defensa de eso también pasa por una defensa conjunta. Creo que el rol, por ejemplo, de distintas instituciones, a mí me preocupa mucho el llamado, digamos, en juego, ¿no?, que muchas instituciones estamos haciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una arquitectura constitucional, acaba siendo, digamos, la garantía última, ya lo decía Claudia, de la defensa de la arquitectura constitucional, de esa apuesta que es esa civilizatoria que es la democracia constitucional. Pero no es solo la Corte. Es decir, todos los órganos de control pues tienen que ejercer eso. Si claudicamos como instituciones públicas o como las universidades, en fin, frente a las amenazas, los amagos, en fin, todos seremos responsables de la erosión de nuestra construcción democrática, como lo enseña la historia. Hablando de libros, siendo descendiente de italiana, la biografía de Mussolini es dramática, más allá del que está M, el hijo del siglo, M, el hombre de la providencia, en fin, esta novela sobre Mussolini es verdaderamente, Antonio Scurati, es verdaderamente dramática, no tanto porque nos retrata de una manera muy sencilla de entender una de las peores regresiones
autoritarias de la historia, sino además porque evidencia la complicidad que estuvo detrás en el ascenso del fascismo. Y en toda regresión democrática hay responsabilidades colectivas, así que déjeme decirlo así, perdón que me extienda, no hay trinchera pequeña. Claro, la acción colectiva es fundamental, pues eso en las sociedades de masas es inevitable, y las universidades, las organizaciones de la sociedad civil tan vapuleadas, los órganos de control desde el punto de vista institucional, todos tenemos un rol que jugar en ello. Y la palabra de orden es no claudicar, no es por lo que está pasando en México, es porque lo que está pasando en México, con matices o no, está pasando en todo el mundo. Vaya, termino con esto, una noticia que no sé cuántos sepan. En una democracia histórica, el gobernante está planteando una reforma electoral para acabar con la autonomía de la institución electoral que garantiza la democracia en ese país. No se confundan, estoy hablando de Boris Johnson y de Gran Bretaña. Bueno. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, les agradezco a todas y a todos su presencia y los invito a que pasen al stand del INE por sus obras, estas obras que seguramente todos tenemos ganas ya de tener con nosotros. Muchas gracias a ustedes cuatro. Gracias.